Les comenta esta semana el padre Víctor Anguiano de la diócesis de San Cristóbal, en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, acerca de este programa, Una liturgia para la vida. Hemos ido poco a poco caminando en esta temporada y tiempo de Adviento, con tres personajes. Elías, que nos está pintando ese que va a venir, el esperado de todos los tiempos. También Juan, otro personaje, también nos lo está pintando. ¿Cómo será? Y últimamente encontrábamos que Juan, encarcelado, manda a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que va a venir o esperamos a otro? Y en esta semana que nos queda para llegar a la festividad de la nacida de nuestro Señor Jesucristo, es María, que también nos va a ir pintando y dando pinceladas para que podamos entender al Hijo del Hombre, al Cristo, al Emmanuel, al Jesucristo. Y es precisamente esta última palabra que está compuesta de dos nombres: Jesús y Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, el elegido, el enviado, el Salvador, luz de todas las naciones, Hijo de Dios. Y dice así la carta de hoy en Hebreos 10, 5, 10, capítulo 10, versículos del 5 al 10. Al entrar al mundo, Cristo dijo, el Hijo de Dios, conforme al Salmo: no quisiste víctimas ni ofrendas. En cambio, me has dado un cuerpo. La encarnación, por obra del Espíritu Santo, en el seno de María la Virgen. No te agradaron los holocaustos ni los sacrificios por el pecado. Entonces dije: aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Jesús es el Hijo de María. Hablábamos ayer una buena reflexión que nos daba el padre Fray Nelson Medina el sábado pasado, que nos decía que Jesús no fue en la venida de esta familia un estorbo, sino una bendición, un regalo que viene a la vida. Y también nos decía que no es que José quedase como guardaespaldas y que nada tuviera que ver en su actividad del Hijo y del crecimiento de éste, sino que el amor que tienen los esposos para criar a un ser, ese amor es
impulsado, elevado por el Espíritu Santo para poder fecundar en el seno de María la Virgen al Señor, al Cristo, al dador de vida. Tanto ese hijo, aunque biológicamente no es de José, pero sí lo es por el amor. Es tuyo. Cuando se le revela en el sueño, como también es de María. Y no dudes en recibir a María como esposa. Continuamos en esa encarnación. Esa encarnación, ese Emmanuel, quiere darnos a entender que Jesús no solamente toma la carne humana en nosotros, como nosotros, para mejor entender. Pablo nos lo va a decir más elevado. Compartió en todo nuestra condición humana, menos en el pecado. Supo Jesús lo que todo ser humano, por este caminar de la vida, prueba, sabe, experimenta y supera. O también nos hundimos. También Jesús supo de la pobreza, porque nos lo dice estos nacimientos que desafortunadamente están desapareciendo. También estuvo sujeto a una familia. Recordemos la visita a Jerusalén, donde se perdió. ¿Por qué has hecho eso con nosotros? Mira que tu padre y yo, con angustia, te hemos buscado. Y bajó y vivió sujeto a ellos, y crecía en edad y sabiduría delante de Dios y delante de los hombres. Probó, experimentó el trabajo, puesto que muy tempranamente se tuvo que prescindir del padre de familia, José, y quien asume la responsabilidad de la casa, no solamente moral, sino efectivamente para dar de comer o sustento a la familia. María tuvo que trabajar. ¿No es este el hijo del carpintero? También nosotros lo vemos en otro momento, cuando también dice: semejante es el reino de los cielos a una mujer que amasa 3 kilos con un poco de harina. Elementos, pues, caseros, cotidianos, que Él los tomó para después explicarnos el misterio del reino de los cielos. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos.
Seguimos en este siguiente segmento. Estamos viendo la humanidad de Jesús, su encarnación. El Cristo hecho hombre, como nosotros, que probó todo lo de nosotros, experimentó en carne propia las situaciones de este caminar del mundo, que también nos la resume bastante los evangelistas en las 3 tentaciones que allá encontramos en otro momento en el desierto. Si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. O también, arrójate, porque está escrito que los ángeles te protegerán. O también, ves este y este más reino, todo te lo doy, si postrándote me adoras. Tentaciones que tuvo en su ministerio, en su vida. Podemos también decir, en la cruz, ¿pudo Él desaparecerlos a estos que atentaban y se burlaban contra Jesús? Si eres el Hijo de Dios, también le reclaman, baja de esa cruz y creemos en ti. Pedro lo niega. Judas lo traiciona. En Getsemaní lo dejan solo. Y todavía vemos en sus familiares, mira, que tus hermanos y tu madre te buscan. Y nos lo dice previamente, porque estaba fuera de sí, y fueron por él. Situaciones humanas que nos ayudan a que en otro momento Él va a decir, no van a ser tentados ustedes más allá de sus fuerzas. Si nosotros también vemos las Sagradas Escrituras, vemos precisamente desorden, pleito, guerra, muertes, porque precisamente estas naciones, personas y pueblo no fue obediente a su Dios. Y precisamente esto también nos lo dice Pablo a los hebreos. No quisiste ni ofrendas, ni víctimas, ni holocaustos, ni sacrificios por el pecado. Así dije, aquí estoy, Dios mío, el Padre, vengo a hacer tu voluntad. Por eso después Pablo nos lo va a plantear. Él es el segundo Adán, o el nuevo Adán, porque sí obedeció. ¿Qué pasó con el primer Adán? ¿Qué ha pasado con nosotros? Hacemos nuestra voluntad, mas no la voluntad de Dios, y lo repetimos constantemente en el Padre Nuestro, en el cielo como en la tierra. Y
Le dicen también sus apóstoles: Maestro, come. Yo vengo y mi comida es hacer la voluntad del que me envió de nuevo. Y aquí también nosotros, ¿cómo borraremos nuestros pecados? O, mejor dicho, ¿qué sacrificio agradará a Dios? ¿Que corra? ¿Que salga de payaso? ¿O qué sé yo más? ¿En un anuncio? ¿Que yo diga mi promesa X para hacer la voluntad de Dios? ¿O esa es la voluntad de Dios? Y eso es lo más difícil. Y el sacrificio más difícil. ¿Para qué? Para poder hacernos santos. Por eso, el día 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, también se dice: pudieron pecar y no pecaron, hacer el mal y no lo hicieron. Y no solamente vemos personas ancianas, maduras, santos y santas, sino también vemos de todas las condiciones. Adolescentes, niños. Veamos aquel último declarado santo mártir, José Luis Sánchez, michoacano, haber hecho su primera comunión. Apenas. Y así podremos decir que tardíamente, como diría un padre, damos una respuesta al Señor, pero debemos de darla en su obediencia. Esto siempre va a ser la tónica de todos los seres en el caminar de esta vida. Y las Sagradas Escrituras, eso nos hablan. Aquellos que sí tuvieron la paz, la tranquilidad familiar, como también social y ante todo eterna. Vamos a hacer otro espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en este tercer segmento de una liturgia para la vida. Vamos a ver ahora las papeletas litúrgicas que nos van abriendo poco a poco la idea en la liturgia.
Historia. ¿Qué días se tiene la reunión general según San Justino? Respuesta: el día del sol. San Justino, hay que recordar que es en el año 132 después de Cristo. Fue un filósofo, como también apologeta cristiano, que quiere, a través de la filosofía y la razón, dar a entender a Dios en la ciencia, o que razonablemente nos ayuda a llegar a Él. Por otro lado también, como estamos en el primer siglo, iniciando el segundo siglo, mejor dicho, del cristianismo, estaba envuelto él en los cultos paganistas. Y está el estira y afloje. ¿Quién será el verdadero Dios? ¿El de los paganos? ¿El de los romanos? ¿El de otros griegos? ¿O el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Encarnado, como veíamos en el primer segmento, Cristo entró al mundo haciéndose carne como nosotros. Y estaba en ese momento de San Justino también la idea de que ese día del sol era el principal de los dioses y que el cristianismo lo cristianiza para diluir el paganismo. Número 2. Teología. ¿Qué significa dar la comunión sacramental? Respuesta: ministerio y servicio de Cristo. Porque comunión no solamente es comer, embuir, sino comulgar con el ministerio o servicio como lo hizo Cristo en el caminar de esta vida. Número 3. Magisterio. Completar. La liturgia misma impulsa a los fieles a que, saciados con los sacramentos pascuales, sean concordes en la piedad. Esto quiere decir lo que decíamos anteriormente, que no solamente es comulgar, sino comulgar con la actitud y pensamiento, voluntad en Cristo o como Cristo. Sacramentos pascuales: pasión, muerte y resurrección, y ascensión a la derecha, recordemos. Número 4. Signos. ¿Qué significa la palabra latina rúbrica? Respuesta: rojo, que viene del latín ruber, rojo, o ya analizado para nuestras prácticas que tenemos nosotros en los libros, pues para ponerle más atención se ponía rojo para llamar la atención y que eso no se nos olvide. Entonces de ahí notas rojas a considerar y a llevar. Número 5.
Celebración. A quienes corresponde vigilar para que no reciban la Eucaristía los niños que no han llegado al uso de razón. Respuesta: al párroco. Aquí tenemos nosotros un poco más que ampliar. El párroco, la parroquia, viene siendo una comunidad. Nos lo dice en otro momento también el documento de Puebla. Comunidad de comunidades, bajo la dirección de la parroquia y el párroco, que es el que tiene el lugarteniente, mejor lo entendemos, del señor obispo. También otra palabrita que por ahí se ha dejado de usar, también se le decía mucho y se le tenía bastante respeto a esta persona, señor cura, que también tiene de fondo la palabra cura de almas, sanador de almas, cura de almas, y que él debe de estar ante todo vigilante con la autoridad del obispo o en autoridad del obispo para que se lleven a cabo todas las funciones sacramentales y litúrgicas en la parroquia o en las capillas que pertenecen a ella. Y en esto encaja precisamente la pregunta 5. ¿A quién corresponde vigilar para que no se reciba la comunión eucarística los niños que no han llegado al uso de razón? Al párroco. Número 6 y último. Derecho y otros. ¿Cómo han de estar el órgano y cualquier instrumento musical durante la plegaria eucarística? Callados o en silencio. Hablábamos la semana pasada precisamente de la plegaria eucarística. O también entender y tenerlo claro que la misa, la Eucaristía, tiene dos partes. Primera parte, la palabra de Dios o el pan de la palabra. Segunda parte, el pan de la Eucaristía. Y dentro de ello, central está la plegaria eucarística, que se inicia con el prefacio. Lo veíamos la semana pasada. Y como es algo bastante importante que solamente se tiene que quiebrar este silencio a través de la campana, en la imposición de las manos sobre las ofrendas y la elevación del pan y el cuerpo y sangre de Cristo. Centro, pues, de la segunda parte, en donde no debe de haber nada que perturbe la atención de esta plegaria eucarística. Haremos un espacio. Le esperamos.
continuamos en este último segmento de Liturgia para la Vida para centrarnos en la Natividad del Señor, como así lo estábamos bastante explicando en el primer y segundo segmento. Navidad. Los humanos nos acostumbramos a todo. Los creyentes, si nos despistamos, nos podemos acostumbrar a sabernos amados por Dios. Y también corremos el peligro de acostumbrarnos a celebrar la fiesta de Navidad. Pero, qué grande es celebrar la Navidad. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino tengan vida eterna. Juan 3:16. Ahondemos en esto. Primero, Navidad es un misterio de pobreza. Lo vemos en Lucas 2. Mientras estaban allí, le llegó el tiempo del parto y dio a luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en la posada. Solo si nos acercamos a este niño con corazón de pobre, podremos descubrir y valorar la gran riqueza de vida que ha venido a traernos. Después nos lo va a decir Pablo: siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza. Primer segmento y segundo de este día. Navidad es un misterio que reclama la fe. Los pastores fueron corriendo a Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Con los ojos del cuerpo, los pastores solo ven a un niño como los demás, que llora, duerme, necesita alimento. Pero, con los ojos de la fe, adivinamos en él la presencia del Señor, el Salvador, el Todopoderoso. Se hizo débil, temporal y finito. Pasar por esta vida haciendo el bien, y nuestras autoridades lo entregaron a los paganos. Nosotros pensábamos, los discípulos de Maús, que Él nos salvara de toda esta situación que pasamos. Siguiente. Navidad es un misterio que nos invita a ser contemplativos. María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Lucas 2:19. Como María, a través de la oración, debemos conservar y meditar en el corazón el gran don de Dios que nos hace. Así llegaremos
a descubrir y vivir toda su grandeza y profundidad. Recordemos al Señor. Me voy, pero les envío otro acompañante. Él les va a enseñar a comprender todo lo que yo les he enseñado. El Espíritu Santo. Siguiente. Navidad es un misterio lleno de amor. Primera de Juan 4. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Reflexión. Quien ama de veras no se limita a dar cosas, sino que llega a darse a sí mismo. Quien ama de veras no espera a que sea el otro quien dé el primer paso de darse, sino que Él quien toma la iniciativa. Siguiente. Navidad es un misterio impregnado de humildad. Filipenses 2. Jesucristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Reflexión. Solo si nos acercamos con sencillez y humildad al niño de Belén, llegaremos a descubrir y vivir el gran misterio de amor que impregna toda su vida. De nuevo, se nos invita a celebrar la Navidad. De nuevo, debemos vivirla y celebrarla con fe profunda y sincero agradecimiento. Por eso, muy bueno es decir Feliz Navidad. Que Jesús, como dice el prefacio de María, antes de concebirlo en su seno, lo concibió en su corazón inmaculado. Y también una reflexión dice, nosotros también podemos dar luz a Jesús en esta vida, siempre y cuando lo concibamos en nuestro corazón, mas no lo abortemos de Él, desobedeciendo o llenándonos de orgullo, sino de humildad y obediencia. Un abrazo para todos ustedes. Feliz Navidad y el Señor nos dé su luz para recibirlo como María en su corazón inmaculado. Feliz día, feliz noche para todos. Muchas gracias. Y pueden seguirme en YouTube, Una Liturgia para la Vida, del Padre Víctor Anguiano. Feliz día, feliz tarde.